La palabra la asambleísta Teresa Pasquel. Señor presidente encargado, muchas gracias. Eh, Voy a prender la cámara. Gracias, muy amable. Bueno, compañeros asambleístas, aunque no me gusta hablar esa palabra compañeros porque ya sé de dónde nació. Colegas asambleístas, simplemente este momento yo estoy escuchando con mucha atención todas las intervenciones que se han dado hasta aquí en esta mañana. Y me pongo a pensar como una ciudadana común y corriente de donde yo vengo, desde la ciudadanía, desde los activistas sociales, que hemos pasado cerca de 15 años protestando y luchando y peleando en las calles, reclamando por todas las barbaridades que los gobiernos que hemos tenido han hecho en este país. Y vuelvo a referirme no solo a los gobiernos de Lasso y de Moreno, como muchos manifiestan en alta voz, olvidándose del anterior, que como dije, parece que va a quedar como el gobierno del innombrable. Y en cierta forma mejor, porque como ya manifestamos, preferible ignorar a quien tanto daño ha hecho el país y cuando paguen sus cuentas, el olvido merece. Entonces, desde ese activismo social de cerca de 15 años del que yo vengo y este momento representando a los ciudadanos de mi país y de la provincia de Pichincha, soy simplemente la voz de ellos, no desde la política, porque estamos cansados de los políticos de siempre, de los políticos que han venido manejando los acomodos y los acuerdos y los pactos en beneficio de individuos o de grupos especiales, porque ahora ya no hay ni izquierda ni derecha a quien decir cuáles son, porque ahora todo está entreverado. Y desde esa ciudadanía vengo yo analizando las propuestas. Y yo sé que aquí habrá razones a favor del IVA y razones en contra del IVA, cada una acomodado a sus intereses. Porque cuando están en el gobierno de turno, ahí sí se desgarran las vestiduras para conseguir esa solidaridad y esa buena voluntad del pueblo llano y sencillo del país, como lo han hecho desde muchos años antes, cuando hubo el terremoto en la costa. ¿Y qué estamos viendo de eso? Que ahora hay presos y expresos que quieren evadir la justicia para no rendir cuentas sobre eso, sobre esos dineros mal habidos, que ni siquiera tuvieron compasión con el pueblo sufrido después de un terremoto, que solo los que están ahí deben saber lo que se vive y lo que se siente. Y sin embargo así, quienes tomaron tantos recursos del país para su beneficio y se desgarraban las vestiduras en ese entonces diciendo que el pueblo ayude, que el pueblo solidario, que el pueblo solucione, pues inicialmente a mí me ha dado indignación, les comento, cuando se pide que el pueblo sea el que ponga la mano, ponga el apoyo este rato que estamos en otra crisis de las tantas que han creado los gobiernos dañinos que tenemos desde hace cerca de 20 años, porque la isla de paz que era el Ecuador, entre las mafias de Colombia y de Perú, la isla de paz que éramos, se acabó desde hace cerca de 20 años, porque empezaron a entrar los gobiernos, las mafias políticas unidas a las tantas otras mafias, como decía nuestro líder Fernando Villavicencio. Y si no cortamos ahora, señor presidente de la República, Daniel Noboa, esto, pues empezaremos, será el comienzo del fin del Ecuador. Y por eso votamos por usted, pensando que usted es la esperanza que nos queda para que en el 25 no regresen las mafias más fortalecidas y más sangrientas a seguir destrozando nuestro bello país. Por lo tanto, yo le exhorto, señor presidente, a que analice
que más del 50% de este país votó por usted para evitar que regresen los que destruyeron el país y nos tienen en la situación de riesgo, de peligro, de muertes y de asesinatos y de destrucción como tenemos ahora. Esperamos que usted tome el timón de este país como le hemos encomendado, porque era la última oportunidad, porque más del 50% de los ciudadanos sencillos, de los ciudadanos no políticos, la gente noble de este país, votó por usted como la última esperanza de salvarnos en el 25, de que sucumbamos. Y si es que usted no retoma esa situación, pues no sé en qué vamos a terminar. No sé en qué vamos a terminar. Esa esperanza la pusimos también en alguien que yo siempre decía, al país no le conviene votar por un banquero, porque ya sabemos qué buscan los banqueros. Y sin embargo, tuvimos que votar por un banquero por evitar que regresen esos gobiernos corruptos que arrasaron con todo lo que pudieron en este país y quieren volver. Y votamos por Lazo y resultó que era de los mismos. Espero que no termine la imagen de Daniel Noboa en la misma situación. Espero que usted retome el camino y piense en que el pueblo ecuatoriano necesita un cambio y un giro. En este momento estamos en una situación demasiado crítica. Ya hemos visto que está tomada la justicia, la política, las empresas, el pueblo pobre inmerso en la mafia, en la corrupción y en la delincuencia. ¿Quién más que para pedir solidaridad que el pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano es el que da siempre muestras de solidaridad y de poner el hombro en todo, pero del que siempre se han olvidado y del que siempre le han dejado a un lado porque siempre han primado en los poderes políticos la ambición, la búsqueda de más poder y de más dineros y de más ganancias. Es lo que yo siempre me pongo a pensar. ¿Dónde está la gente con valores de este país? ¿Dónde están los líderes con principios y con valores que digan ya es suficiente, he ganado suficiente, tengo el poder suficiente, tengo el dinero suficiente para vivir? Ahora me voy a preocupar de cuidar a esa gente olvidada de nuestro pueblo que viven sin tener un trabajo, sin tener una economía segura para poder tener solvencia y saber que van a comer un día. ¿Hasta cuándo los grupos políticos, a los cuales felizmente no pertenezco, porque yo vengo de la ciudadanía, hasta cuándo los grupos de poder en este país van a olvidarse de sus ambiciones personales y grupales y de seguir viendo por dónde le siguen exprimiendo el dinero al país, al Estado y al gobierno de turno? ¿Hasta cuándo se preocupan de la gente olvidada, de la gente que sigue creciendo en este país? ¿Qué Ecuador vamos a tener a futuro si no cuidamos de que haya gente con educación, con formación, que desarrollen un cerebro sano, un cuerpo sano, una mente sana, una educación a futuro que les ayude a mejorar y hacer algo por ellos y por los demás y por el país? ¿Qué país vamos a tener si solamente están viendo el beneficio de un grupito mientras el resto les importa, como dijo alguien, un carajo? Por lo tanto, yo considero que aquí se podrá hablar a favor y en contra de muchas cosas y tendrán razón en ciertas formas y en ciertos enunciados tendrán mucho a favor, los que dicen en contra o los que dicen a favor del IVA. Pero aquí lo que se necesita es líderes honrados y honestos, como decía Fernando Villavicencio, cuando los Le líderes queda un son minuto, honrados, compañera. el dinero alcanza. Por lo tanto, señores, yo lo único que quiero decirles es que sea que votemos en contra del IVA, o sea, que votemos a favor del IVA, que haya gente que sepa manejarlo con honradez y no beneficiando a grupos políticos exclusivos. Veamos por el pueblo, amigos, veamos por el pueblo. Es nuestra oportunidad de hacer algo por el país en este año y medio, que empecemos a encontrar el camino y el rumbo de salida. Analicemos y veamos quién más solidario que el pueblo ecuatoriano, pero siempre y cuando paguen primero
los bancos, las empresas, los consorcios, a los que les han condonado las deudas, a los subsidios, a la focalización, pagar la deuda internacional y todo lo que aquí se ha hablado. Primero, que se vea que se cobra a los grandes, a los que se les perdona, y luego el pueblo ecuatoriano solidario pondrá su aporte para salir de esta crisis y librarnos de toda esta delincuencia y estas mafias que nos tienen consumidos. Muchas gracias.